Los depredadores humanos pueblan nuestra sociedad. Los psicópatas son depredadores humanos, coaccionan, manipulan, mienten, roban, defraudan, abusan y quitan la vida sin sentir culpa ni remordimiento. Un destacado experto en psicopatía, Robert Hare, estima que mundialmente el 1% de las personas son psicópatas. Mientras que la psicóloga clínica Martha Stout sugiere que esta cifra se acerca al 4%. Los estudios indican que los psicópatas están sobrerepresentados en el mundo ejecutivo corporativo y en la política. Esto significa que seguro te encontrarás uno de ellos en esos ámbitos. Pero en este video vamos a explorar la psicología del psicópata de manera descriptiva, ya que este conocimiento puede ayudarnos a minimizar el daño que nos infligen a nosotros. Y ayuda a la humanidad en general. En comparación con otros trastornos clínicos importantes, se ha dedicado relativamente poca investigación sistemática a la psicopatía. A pesar de que es responsable de mucha más angustia y perturbación social que todos los demás trastornos psiquiátricos juntos. Los psicópatas se encuentran en todos los segmentos de la sociedad y hay muchas posibilidades de que tengas un encuentro doloroso o humillante con uno. Tu mejor defensa es comprender la naturaleza de estos depredadores humanos. Personas como Ted Bundy, Charles Manson y el moderno Wade Wilson son los que vienen a la mente cuando la mayoría de la gente piensa en el psicópata. Y si bien estos individuos son psicópatas, representan solo un extremo de este trastorno. La mayoría de los psicópatas, en lugar de cometer crímenes violentos, están integrados a la sociedad, se involucran en actos inmorales que pasan desapercibidos para el sistema de justicia penal, abusarán de miembros de su familia o descuidarán su bienestar, estafarán con dinero a otros, mentirán patológicamente o manipularán a otros con fines egoístas. Muchas personas creen que los psicópatas son solo personas que han violado la ley de manera notoria muchas veces, y que si son atrapadas serán encarcelados, pero en realidad, la mayoría de los psicópatas no son encarcelados, están aquí en el mundo contigo y conmigo, y sin duda alguna te harán pasar desagradables y dolorosas experiencias. La razón por la que la mayoría de nosotros nos abstenemos de explotar y dañar a los demás de forma rutinaria es porque poseemos culpa, somos capaces de empatizar con el sufrimiento de los demás, y si hacemos sufrir a otro nos sentimos culpables. Los psicópatas no tienen esa culpa y carecen de la capacidad de sentir empatía. De hecho, un psicópata no siente amor, amistad, ni conexión emocional alguna con nadie en absoluto. Si los psicópatas mantienen vínculos con otras personas, es solo porque las ven como una posesión, un recurso o una herramienta para utilizar. Este vacío sin emociones que existe en el interior del psicópata lo hace capaz de participar repetidamente en actos que dañan a otras personas. Incluso los profesionales experimentados y curtidos encuentran desconcertante ver la reacción de un psicópata ante un evento desgarrador, o escucharlo describir casualmente una ofensa brutal con la tranquilidad de como si hubieran pelado una zanahoria o destripado un pescado. El psicópata es una persona egocéntrica, insensible y despiadada, profundamente carente de empatía y de la capacidad de formar relaciones emocionales cálidas y duraderas con los demás. Es una persona que funciona sin las restricciones de la culpa. Si lo analizas bien te darás cuenta de que lo que falta en esta descripción que aportamos en este video son las cualidades que permiten a los seres humanos vivir en armonía social. En lugar de las conexiones emocionales que crean significado en la vida de las personas que no son psicópatas, la vida interna de estos seres, podríamos decir que está impulsada por buscar de manera compulsiva gratificaciones y recompensas transitorias y la necesidad de una excitación continua. Muchos psicópatas son alcohólicos, adictos a las drogas o al sexo, y pueden adoptar conductas de gran riesgo. Y a muchos claramente lo que más les estimula es el poder sobre los demás, no importa si se trata de un criminal de carrera, un aprovechador desempleado, un mando intermedio, un director ejecutivo, un financiero, un burócrata o un político. La mente del psicópata está obsesionada plácida con controlar, manipular y explotar a otras personas. O como explica Martha Stout, el premio a ganar puede abarcar desde la dominación mundial hasta un almuerzo gratis o tener la razón, pero siempre es el mismo juego: controlar, hacer caer a los demás, ganar, lograr siempre sus objetivos a costa de lo que sea. Robert Hare,
comparte un fragmento de un informe psicológico sobre un psicópata llamado Earl. Lo más destacado de Earl es su obsesión por el poder absoluto y valorar a las personas solo en la medida en que se someten a su voluntad. O solo si pueden ser coaccionadas o manipuladas para que hagan lo que él quiere. Constantemente evalúa sus posibilidades de explotar personas y situaciones. Y si bien desde nuestro punto de vista, el psicópata sufre un trastorno de personalidad grave. Los psicópatas no ven nada malo en sí mismos, son egocintónicos y a veces son francos y narcisistas al afirmar que su condición es una bendición. Su falta de vínculos emocionales y su incapacidad para sentir empatía y culpa les otorgan una ventaja sin precedentes en un mundo en el que los depredadores humanos se comen a los otros humanos. O como dijo Ted Bundy, cuando se refirió a la culpa, como un mecanismo de control social poco saludable que le hace cosas terribles al cuerpo. Viendo su psicopatía como un beneficio, no debería sorprendernos que los intentos de rehabilitar a los psicópatas fracasen estrepitosamente. Al resumir la literatura sobre los llamados tratamientos para la psicopatía, Robert Hare explica: muchos escritores sobre el tema han comentado que el capítulo más corto de cualquier libro sobre psicopatía debería ser el que trata sobre el tratamiento. Una conclusión de una frase como "no se ha encontrado ningún tratamiento eficaz" o "nada funciona" es el resumen común de las revisiones académicas de la literatura según el autor. Y para empeorar las cosas, los psicópatas son notoriamente difíciles de identificar porque aunque interiormente son tan diferentes de nosotros, como el día y la noche, exteriormente camuflan su naturaleza depredadora, con lo que el psiquiatra del siglo XX Hobby Clackley llamó una máscara de cordura. Los psicópatas son similares a criaturas depredadoras que imitan la apariencia y el comportamiento de sus presas. En su artículo, Snake in the Grass, el psicólogo Daniel Jones explica que, en Australia hay arañas que huelen y se comportan como hormigas. Algunas son tan convincentes que las hormigas permitirán que una araña viva permanentemente como una de ellas. Esta araña luego se dará un festín con sus nuevos amigos, pero no se comerá todas las hormigas, ni siquiera un número significativo, más bien extraerá recursos de forma lenta, sostenible y con el tiempo, un estilo de vida muy psicopático diría. Al igual que la araña australiana, en el escenario social, los psicópatas suelen parecer normales, de hecho tienden a ser más carismáticos, encantadores y seguros de sí mismos en comparación con la mayoría de las personas. Este atractivo social surge por el hecho de que los psicópatas experimentan mucho menos estrés, miedo y ansiedad que el resto de nosotros. Y también se debe de resaltar la notable capacidad del psicópata para mentir sobre su pasado, sus logros y su carácter de una manera que hipnotiza y a veces paraliza psicológica y emocionalmente a sus víctimas. La mayoría de las víctimas que he conocido en mi trabajo y mi consulta han informado que su relación inicial con una persona psicópata está condicionada por una conexión continua y que a pesar de que ella o él les causó muchísimo dolor, lograron establecer esa conexión directa debido a lo encantador que ella o él podían llegar a ser. Innumerables veces he visto a personas negar con la cabeza y a su vez hacer afirmaciones, como esa o ese psicópata era la persona más encantadora que he conocido, sentí que la conocía desde siempre, o tenía una energía que otras personas simplemente no tienen. Afortunadamente, hay fisuras en la máscara de cordura del psicópata. Una de estas grietas es un sentido patológicamente inflado de autoimportancia que les resulta imposible de ocultar, ya que esto hace parte estructural de su personalidad. Así lo explica Robert Hare. Los psicópatas tienen una visión narcisista y tremendamente inflada de su importancia, un egocentrismo y un sentido de derecho verdaderamente asombrosos, y se ven a sí mismos como el centro del universo, como seres superiores que están justificados a vivir de acuerdo con sus propias reglas. Algunos dicen que los ojos de un psicópata también pueden revelar su naturaleza depredadora, ya que algunas víctimas informan que mirar a los ojos de un psicópata es similar a mirar a los ojos de un reptil. No importa su estado de ánimo, sus ojos son los mismos, vacíos, fríos, intensos e inquietantes. Similitud entre los ojos que asocian con la mirada de un reptil.
Algunas personas responden a la mirada sin emociones del psicópata con considerable malestar, casi como si se sintieran presas potenciales en presencia de un depredador. Otros pueden sentirse completamente abrumados e intimidados, tal vez incluso controlados con poca idea de lo que les está sucediendo. Lo que sí está claro es que el contacto visual intenso es un factor importante en la capacidad de algunos psicópatas para manipular y dominar a otros. Robert Kerr diría: "Los psicópatas son famosos por no responder a la pregunta que se les plantea, o por responder de una manera que parece no responder a la pregunta". En una entrevista psicológica, Robert Kerr explicó: "Su narración estuvo acompañada de amplios movimientos de manos y expresiones faciales exageradas, una exhibición dramática que cegó a nuestro entrevistador ante lo que estaba sucediendo". Se desconoce la causa fundamental de la psicopatía, pero los estudios indican que los psicópatas nacen con predisposición a la psicopatía y se desarrolla acompañada de aspectos ambientales. Algo así como: la predisposición genética es la pistola y la crianza es el dedo que detona el gatillo y la dispara. Si bien los psicópatas han plagado a todas las sociedades a lo largo de la historia, el problema de su existencia se ve amplificado por las tendencias contemporáneas hacia el tributo a la falta de empatía. Los gobiernos están extendiendo sus tentáculos a cada vez más áreas de la vida, las instituciones globales están intentando colocar al planeta entero bajo el mismo yugo de tiranía. Los avances tecnológicos están creando el potencial para una forma de gobierno totalitario, lo cual parece ser mucho más invasivo que cualquier otra cosa que haya existido. Los psicópatas anhelan poder, son carismáticos por naturaleza, mentirosos, hábiles, y no se frenan por la empatía, el miedo, la ansiedad y la culpa. Es razonable suponer que algunos psicópatas se mueven hacia posiciones de poder político o están activamente establecidos en ellas. En su libro Ponerología política, el psiquiatra polaco Andrzej Kowaczewski propuso el concepto de patocracia para el tipo de sistema político en el que gobiernan los psicópatas. Y a menos que más personas sean conscientes de la amenaza de esta clase depredadora, este tipo de gobierno puede convertirse en una verdadera amenaza para la realidad. Una pequeña minoría patológica toma el control de una sociedad de gente normal. Si un individuo en una posición de poder político es un psicópata, puede crear una epidemia de psicopatología en personas que no son en esencia psicopáticas. En tales condiciones ningún área de la vida social puede desarrollarse normalmente, ya sea la economía, la cultura, la ciencia, la tecnología o la administración. La patocracia lo paraliza todo progresivamente, la psicopatía es una verdadera amenaza que seguimos ignorando.